Lucas capítulo 9, por favor. Vamos a pasar a la enseñanza nuestra de la Biblia. Allá arriba los niños están aprendiendo igual historias de la Biblia. Ellos están en el Antiguo Testamento ahora, en la mañana por lo menos. Y si no me equivoco, hoy día empiezan a aprender acerca del personaje favorito de mis hijas, que sería el rey David. No sé por qué, pero es el personaje de la Biblia favorito de ellas. Nosotros seguimos nuestra serie de la vida de Jesucristo aquí en Lucas capítulo 9. Si se acuerdan los que estaban la semana pasada, hablamos de nuestros propósitos en la vida. Debemos vivir para el propósito de Dios, porque es un propósito eterno. Y cuando las dificultades se aumentan, si conocemos y tenemos claro el propósito de Dios para nuestras vidas, debemos seguir siempre adelante para cumplir con ese propósito, a pesar a veces de la oposición que pueda presentarse en nuestro camino. Hoy la palabra de Dios sigue esa misma idea de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero en nuestro pasaje, voy en un momento a leer de Lucas 9:57 al final, el 62, vamos a encontrar a tres personas distintas quienes al parecer entendían el propósito de Dios para sus vidas, pero no lo cumplieron. Y en el proceso quiero hablarles acerca del precio que tenemos que pagar para seguir a Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 57, la Biblia dice: y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos antes de seguir. Señor, Padre Dios, gracias por revelarnos un poco más de tu ser por medio de tu palabra. Gracias por dirigirnos por medio de ella y por medio de tu Espíritu. Señor, en este momento que hemos apartado para aprender de ti, Señor, no nos dejes ir vacío, sino háblanos, llénanos de tu verdad, revélanos tu voluntad en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a tomar la decisión que usted quiere que tomemos hoy y mañana y pasado, para que en cada momento de nuestras vidas vivamos para tus propósitos y no los nuestros, para tu gloria y no la nuestra, y vivamos según usted quiere que vivamos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. ¿Qué soñabas hacer de niño? Supongo que no soy el único que de niño tenía grandes sueños que ahora como adulto no los hemos logrado todos. Quizás algunos de esos sueños todavía anhelamos lograr y otros sueños reconocemos que eran juveniles. En mi vida, yo recuerdo desde 5 años en adelante, tenía el sueño de ser un beisbolista. Yo quería jugar béisbol, era mi deporte favorito, lo veía cada vez que fuimos a la casa de los abuelos porque ellos tenían cable y nosotros no. Entonces veía la televisión y me encantaba. Yo no me veía como alguien muy fuerte, muy grande, pero de mi equipo favorito, habían 2 jugadores que me llamaron la atención. Uno era Chase Utley, que jugaba segunda base, y el otro era Shane Victorino, que jugaba, como dicen, el jardinero del centro, básicamente, central. Ninguno era muy alto ni muy muscular, pero tenían talento y yo me imaginaba tal cual. Y esos días creciendo en el norte de los Estados Unidos, mi casa, la casa de mis padres, que todavía tienen, pero ahora está arrendada, tiene un muro de puro ladrillo. Entonces en ese muro yo coloqué un pallet medio inclinado y con una pelota de tenis tiraba esa pelota al pallet, y como el pallet no es muy liso, a veces tiraba la pelota de un lado, a veces lo tiraba de otro lado, y yo me lanzaba para agarrarlo, imaginaba todos diciendo, aplaudiendo por el gran beisbolista que era Nathan Seymour. Bueno, hoy me ven y no logré ese sueño. Pero de niño siempre anhelaba la oportunidad de jugar béisbol.
Empezamos a viajar a México y bueno, en México no juegan tanto el béisbol, así que las oportunidades para jugar béisbol en un equipo formal eran muy limitadas. Llegamos a Alabama y en Alabama se juega puro fútbol americano, nadie juega béisbol, así que otra vez no tenía la oportunidad de jugar béisbol en un equipo formal. Pero luego me inscribí en la universidad y como mi universidad era muy pequeña, hicieron un llamado abierto para cualquier que quería unirse al equipo de béisbol. Por fin tenía la oportunidad que siempre soñaba tener. Pude jugar béisbol. Lo consideré por unos días. Un compañero con quien estudiaba jugaba en el equipo, le compartí que yo quería jugar y él dijo, venga, no cuesta nada en ver si te aceptan. Y al final, después de unos cuantos, 10, 15 años de sueños, tuve la oportunidad y no la tomé. ¿Por qué será? ¿Por qué es que desistí? Yo entendí, bueno, yo no estaba dispuesto a pagar el precio. Yo entendía que tendría que practicar por varias horas cada día y yo no estaba dispuesto a sacrificar ese tiempo. Yo necesitaba ese tiempo para mis estudios, para mi trabajo, que también ayudaba a cubrir mis gastos. No, nadie te paga por jugar béisbol. No había cómo dejar algo a un lado para tomar el tiempo para jugar béisbol. También entendí que dentro de mi entrenamiento tendría que levantar pesas. Y aunque no tengo ningún problema con tener más músculos, no me encantaba la idea de todo el dolor que tendría que sufrir para tener esos músculos. Así que dije no. Y luego pensé en la humillación que me esperaba cuando yo cometí errores infantiles en frente de todos estos que llevaban años jugando béisbol. No, dije, no voy a jugar béisbol. Al fondo reconozco que esa no era la voluntad de Dios para mi vida. Pero vista desde mi perspectiva en ese momento, yo tenía el anhelo, yo tenía el deseo, pero no lo cumplí porque no estaba dispuesto a pagar el precio. Lo mismo ocurre con algunos de ustedes. Sueñan vivir sirviendo a Dios. Anhelan ser grandes de Dios en alguna capacidad. Un hombre o una mujer quien Dios pueda usar para cambiar vidas. Pero aún no toman el siguiente paso. Aún no se inscriben en el servicio del Señor. ¿Por qué? Estoy hablando principalmente a personas salvas, quienes han creído en Jesús. Pero personas quizás en algunos casos quienes prefieren mirar desde las gradas en vez de inscribirse para el equipo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio. La Biblia nos habla de que hay un precio de seguir a Cristo. En nuestro pasaje encontramos 3 precios que eran demasiado altos para 3 personas quienes dijeron que querían seguir a Cristo. Soñaban, anhelaban seguir a Cristo, pero no querían pagar el precio. Primeramente, vemos un precio financiero en versículos 57 y versículo 58. Otra vez la Biblia dice, y aconteció que yendo ellos, es decir, Jesús se acuerda, iba a Jerusalén, quería pasar por Samaria, no le recibieron, así que siguen su camino, yendo ellos. Uno le dijo en el camino, entiendo que es una persona quizás que desde el principio estaba caminando con Jesús, o quizás recién se había juntado con Jesús, y dice, Señor, yo quiero seguir contigo. Dice, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿A dónde vamos? Vamos a Jerusalén, vamos, yo voy contigo. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora, la Biblia al final no nos da la respuesta de este hombre, pero a mi parecer lo deja por entendido que este hombre no le siguió mucho más adelante. La Biblia al fondo no nos cuenta mucho de estas personas, ni antes ni después de hablar con Cristo. No sabemos si ya eran creyentes, es decir, si ya habían aceptado el pago de Jesús en la cruz, pese a que ese pago era en ese momento todavía futuro. Tampoco sabemos qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que les causó querer seguir a Jesús. Pero claramente este hombre tenía un interés. En muchos casos, cuando vemos que alguien expresa la necesidad o el llamado de seguir a Jesús, es Jesús quien va a los discípulos y dice, sígueme, y yo os haré, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. En muchas ocasiones es Jesús quien hace el llamado, pero este parece ser una persona quien de su propia voluntad viene y dice, Jesús, quiero seguirte. Mateo capítulo 8 versículo 19 graba el mismo pasaje y nos agrega un pequeño detalle, que este hombre era escriba. Entendemos que un escriba era un experto en la ley del Antiguo Testamento.
En ese sentido, servía en muchos casos como un abogado, ya que él escribía cartas de matrimonio, de divorcio, certificados como de compra-venta de terreno o de herencias, etc. Y entendiendo que él era básicamente lo que hoy conocemos como un abogado, podemos entender algo del estado financiero que él tenía. No sé si es tan así aquí en Chile, pero en los Estados Unidos el abogado es uno de los mejores remunerados, mejores pagados profesiones. Y supongo que por lo menos no era dentro de los más bajos grados socioeconómicos. Supongo que él vivía más o menos una vida cómoda en ese pueblo donde vivía. Y tal vez él creía que al seguir a Jesús sería considerado como un experto más avanzado. Algo parecido a sacar un título más avanzado, sacar un magíster. Mire, ese no tan solo conoce la ley del Antiguo Testamento, sino también es alumno de la interpretación de ese Jesucristo de la ley. Así que no, yo quiero ir a ese porque es el experto más experto. Quizás imaginaba que si yo sigo a Cristo van a haber beneficios financieros para mi carrera, van a haber beneficios financieros para mi vida. Quizás es algo parecido a los músicos seculares, quienes de repente empiezan a producir música cristiana. No quiero criticarlos todos, pero sin duda algunos hicieron el cambio de cantar música secular a ahora cantar música cristiana, no porque hubo un cambio en su corazón, sino porque hubo un cambio en el cálculo financiero. Creían que podían ganar más dinero si empezaban a cantar para los cristianos, para las iglesias, en vez de cantar para el mundo. Aunque nosotros desconocemos el motivo por el cual este hombre expresó que quería seguir a Jesús, sabemos que Jesús lo entendía perfectamente. La Biblia nos dice que en Lucas capítulo 5, versículo 22, no puedo leer, no lo anoté, pero estamos en Lucas 5:22, dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? Jesús es Dios. Dios, como estamos aprendiendo en la hora de escuela dominical, es omnisciente, lo sabe todo. Amén. Por lo tanto, Jesús sabía, entendía el propósito, el motivo detrás de este hombre que quería venir y decir: yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y por eso creo que Jesús respondió con algo que llegó directo al corazón de este escriba: si me sigues, vas a perder la comodidad económica que ahora tienes. Otra vez, versículo 58, le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos. Estos animales tienen más que yo, porque el Hijo del Hombre, ese es Jesús, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando dice que las zorras tienen guaridas, está hablando de un lugar donde ellos pueden volver día tras día, noche tras noche. Solían ser algo que no se cambiaba mucho. Una zorra llegaba a una guarida y esa era su guarida por muchos años, quizás toda su vida, si las circunstancias alrededor no se cambiaban. Era un lugar fijo, como una casa, un lugar donde poner sus raíces, un lugar donde venir y descansar y tener seguridad y tener climatización, podríamos decir, algo de protección del viento y del clima. Era un lugar suyo, un lugar fijo. Y creo que Jesús estaba diciendo: mire, tal vez tú ni estás dispuesto a dejar tu casa para seguirme a mí. Hay personas quienes quizás reconocen que Dios quiere que trabajen en otro lugar, que vayan a otra ciudad, quizás como misionero, quizás como evangelista, que hagan la obra de Dios en otro lugar y dicen: no, porque estoy demasiado cómodo con mi casa. Mire, la casa en que he invertido, cada año hice algo más para ampliarlo, para mejorarlo, y ahora ¿crees, Dios, que yo lo voy a dejar todo para seguirte a ti? No, Señor, te seguiré por mientras que puedo quedarme aquí en esta casa. Pero seguirte a donde, no. Te voy a seguir donde quieras, Señor. Voy a servirte en lo que sea, pero déjame aquí en mi casa. Por eso Jesús llega a este hombre y dice: mire, la casa que tienes, si realmente me vas a seguir a mí, olvídate de esa casa. Algunos saben, nosotros estamos con el deseo de querer construir una casa ahí en Coronel. Y anhelamos poder vivir ahí por muchos años, pero siempre digo, si Dios nos llama a otro lugar, vendemos la casa y vamos a otro lugar. Mi motivo principal no tiene que ser vivir en una casa cómoda, bonita, grande, etc. Mi motivo principal tiene que ser seguir a Dios, amén, seguir a Cristo. Y tenemos que reconocer que a veces hay un precio que pagar al seguir a Cristo. Jesús sigue diciendo: hasta las aves tienen nidos. Ahora, un nido para una ave no es tal como una guarida para la zorra.
La guarida para la zorra era algo definitivo, mientras que el nido para esos aves era algo que se cambiaba quizás cada año. Hacían muchos aves, quizás algunos van al mismo lugar, pero muchos hacen un nido nuevo cada año hasta que nacen los bebés, hasta que se crían los bebés, hasta que vuelan los bebés y ahora buscan otro nido. En ese sentido hay muchos como misioneros que están dispuestos a decir: yo voy a donde quiera, solo dame un nido donde yo llegue. Pero Jesús dice: ni eso es suficiente, porque yo ni tengo nido. Yo no tengo lugar para llegar esta noche. Yo no sé dónde voy a vivir. Todo lo he dejado porque hay un propósito que cumplir y hay un precio que pagar si vamos a seguir a Cristo. Jesús ni tenía casa, ni tenía pieza, ni tenía cama ni almohada apartada para su uso. Entiende por favor que el precio de seguir a Cristo no es cambiar lo fijo para lo temporal. Es cambiar lo que conoces, lo fijo quizás en tu vida, para lo incierto. No es cambiar una carrera a una carrera nueva. Es cambiar de un sueldo más o menos fijo o asegurado a un sueldo muy incierto. No es cambiar de un futuro conocible o tranquilo a tu parecer y bien pensado a un futuro variable. Es cambiar todo eso para un futuro muy incierto. Al menos desde la perspectiva humana. Eso es lo que uno puede observar. Pero la realidad es que el que sirve a Cristo tiene algunas cosas muy ciertas. Quizás no tiene una casa cierta, quizás no tiene un sueldo cierto, quizás ha perdido mucha de la estabilidad que el mundo hoy día anhela tener, pero tenemos algunas cosas ciertas. Las promesas de Dios. Amén. Como la promesa expresada en Filipenses 4, versículo 19, donde la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estaba hablando con alguien hace algunas semanas quienes estaban trabajando por un jefe y ese jefe sabían que estaba entrando en situaciones económicas muy difíciles. Y surgió la pregunta: ¿me llegarán a pagar mi sueldo de este mes? Incluso el que trabaja un trabajo secular tiene mucha incertidumbre, pero el que vive rendido a Cristo tiene algunas certezas de que Dios va a suplir para mis necesidades. Otra vez en Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No hay por qué gastar todo nuestro tiempo buscando el alimento, la comida, la ropa, la casa, el techo, el auto. No hay por qué pasar todo nuestro tiempo invirtiendo en eso. Si buscamos primeramente el reino de Dios, Dios va a suplir para nuestras necesidades. Escúcheme bien, porque es una verdad que ha sido torcida y malentendida hoy día. No quiere decir que si yo sigo a Cristo voy a tener una vida cómoda. No, Jesús estaba explicando a este hombre que en términos económicos, si tú me sigues, vas a tener una vida muy incómoda. Vas a tener que aprender a depender de nada. Vas a tener que aprender a depender de lo que no puedes ver, de lo que no puedes tocar. Pero eso es la fe. Amén. En Hebreos 11, es pues la sustancia de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera. Lo cito mal. Al servir a Cristo, realmente no estás cambiando lo mucho que tienes para nada. Estás entregando lo que está en tus manos para poder depender de lo que está en las manos de Dios. Es entregar lo que puedes tocar y ver por lo que tienes que simplemente creer. Es cambiar lo que el mundo define como riquezas para lo que Dios define como riquezas. En la tarde, no esta tarde, la semana que viene vamos a seguir nuestra serie de estudio de Salmo capítulo 1. Y vamos a ver la frase: todo lo que hace prosperará. Otra vez es una frase quizás malentendida. Alguien cree que, bueno, si yo sigo a Dios, yo puedo invertir plata y me va a salir mucho más porque yo confío en Dios y todo lo que hace prosperará. Dios no promete eso en ninguna parte. Dios simplemente dice que si aprendes a depender de mí, te vas a dar cuenta que no necesitas un sueldo en el banco, un saldo en el banco para estar contento. Vas a aprender que no necesitas una casa grande para estar feliz. Vas a aprender que no necesitas una comida rica para que esa comida sea rica. Porque hemos aprendido a depender de la provisión de Dios.
Pero no podemos negar que desde la perspectiva humana hay un precio financiero que pagar para servir a Jesús. Este escriba seguramente tenía una casa muy cómoda, una posición muy deseable dentro de la sociedad. Y Jesús le estaba advirtiendo honestamente que si él seguía a Jesucristo, lo más probable es que perdería todo eso. No tendría donde recostar su cabeza tal como Jesús. Dentro de poco Jesús iba a ser crucificado como un ladrón, como un malhechor. Y este escriba, si es que hubiese decidido seguir a Jesús, sería rechazado como un experto legal. No, tú no sabes nada del Antiguo Testamento, si yo te vi siguiendo a ese Jesucristo. Quizás incluso sería perseguido a causa de su asociación con Cristo. Era un precio alto, es un precio alto. Pero en versículos 59 y versículos 60 también vemos que hay un precio familiar que pagar para seguir a Cristo. Dijo Jesús, ahora él toma la iniciativa, lo dice a otro. Entiendo que este otro caminaba con él en ese momento y le decía, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Quizás él está expresando como yo en la universidad, oh, la oportunidad que tanto anhelaba, pero primero tengo algunas cosas que arreglar. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y predica el reino de Dios. Mateo capítulo 8, que graba el mismo pasaje que estamos estudiando ahora, en versículo 21 nos dice que este hombre era un discípulo de Jesús. De alguna forma él ya había tomado algún tipo de compromiso en seguir a Jesús. Y Jesús le estaba llamando a seguirle aún más. Quizás antes era un discípulo en el sentido de que cada vez que Jesús venía a su pueblo, salía a escucharlo, a imitarlo, porque discípulo significa alumno. De alguna forma él ya había tomado la decisión de aprender de Jesús. Pero cuando el precio era muy alto, dejaba de seguir a Cristo. En otras palabras, la persona de Jesús y quizás la obra de Jesús había afectado su vida, pero no había cambiado su vida. No quiero decir que no era cristiano. Pienso que lo más probable es que sí lo era. Tampoco quiero decir que él no estaba dispuesto a pagar algún tipo de precio. Lo más probable es que él ya había sacrificado de su tiempo para escuchar y aprender de Jesús. Quizás incluso sacrificó algunas amistades o quizás algunas oportunidades de empleo para ser discípulo de Jesús. Quizás este hombre era parecido a los que asisten a los cultos cuando conviene. Quizás incluso son fieles a todos los cultos, mientras no llueve y mientras no me viene a visitar nadie y mientras me siento bien. Había pagado un precio, había seguido a Jesús hasta cierto punto, pero no estaba dispuesto a pagar este precio familiar. Quería primero enterrar a su padre. Parece en el contexto que el padre todavía estaba vivo. No debemos usar este versículo para determinar que uno no debería tomar un día para asistir al velorio de tu padre cuando muere, aunque tampoco debemos dejar la voluntad de Dios a un lado para poder asistir al velorio. Quizás muchos han escuchado este detalle anteriormente, pero yo recuerdo el último día que vi a mis abuelos maternales, los padres de mi mamá. Eran mis abuelos favoritos. Casi siempre estaban a mi lado en cada etapa de nuestras vidas. Cuando fuimos a México, incluso vinieron para sacarnos de México, para que pudiéramos estar otra vez con ellos. No, pero estos abuelos eran abuelos que de un día para otro, si mis padres murieran, yo feliz vivo con ellos. No es que oraba, no es que deseaba que mis padres murieran. Pero eran los padres favoritos. En cada etapa de mi vida, ahí estaban. Si yo necesitaba algún consejo, yo se lo pedía. Y fue un día en septiembre del 2016, estábamos terminando los viajes que teníamos que hacer antes de venir para acá. Tomamos unos 2 días para visitarlos en su hogar de ancianos o de jubilación, podríamos decir. Mi abuelita arrendó un mini departamento que tenían ahí para que durmiéramos tranquilos. Comíamos juntos, pasamos los días juntos jugando, conversando. Mis abuelos se turnaron cargando a Anita, que en ese momento tenía 3 meses. Y luego nos abrazamos, nos subimos al jeep y nos fuimos. Y en la salida recuerdo haber mirado a mi esposa y le dije, lo más probable es que los he visto por la última vez aquí en la tierra. Y fue tal cual. 2 años después, en el 2018, si bien recuerdo era en marzo, abril, me llegó la noticia que mi abuela había fallecido.
La pregunta que seguía: Natán, ¿vienes? ¿Vienes al funeral? ¿Vienes al velorio? En los Estados Unidos no es siempre al día siguiente. En los Estados Unidos se toma el tiempo que se necesita para que los familiares vengan. Y dije, no lo sé. Lo hablé con mi esposa, ella me dio permiso para venir. Dijo, no hay problema, yo estoy bien con los niños, vaya nomás para estar con tu familia. Y casi fui para poder abrazar a mi abuelo, pero ella sufría de demencia senil y dije, lo más probable voy a ir y él ni me va a reconocer. Así que al final dije, no, mejor no voy. Además, ¿quién va a seguir el ministerio en mi ausencia? La iglesia recién se había empezado a reunir en nuestra casa, llevábamos meses nomás. Y ahí revisé las fotos y ahí vi el hermano Juan Carlos y Nelson y la hermana Adriana, Félix, Roxana y Amy. Y vi algunos más quizás que estaban con nosotros ya tan temprano en ese primer año de tener culto en nuestra casa. Pero al final yo sabía, en el año 2016, que yo estaba dispuesto a pagar un precio, familia. Vuelvo a decir, esto no tiene que ser la decisión para cada uno. Si hay oportunidad de asistir al velorio, puede ser la voluntad de Dios de asistir al velorio. Vamos a ver más adelante, bueno, de hecho la respuesta de Jesús, ¿qué le dijo? Ve y predica el reino de Dios. Muchos de ustedes tienen muchos familiares quizás que no son creyentes. En ese caso, deja todo a un lado y vaya al velorio. ¿Por qué? Porque en el velorio pueden predicar el reino de Dios. En mi caso, si bien me entiendo, todos los nietos de mis abuelos, todos mis primos de ese lado por lo menos son creyentes. Quizás no tendría mucha oportunidad de predicar el evangelio allá, mientras hay mucha oportunidad de predicar el evangelio acá. El enfoque no es dejar a un lado la familia, el enfoque es reconocer que la prioridad tiene que ser Cristo. Amén. Hay un precio familiar. Al final creo que el motivo de la respuesta de Jesús no es que este hombre quería asistir al velorio de su papá, sino que quería acompañar a su papá hasta su muerte. Tal vez estaba muy cercano a su muerte, tal vez no. Tal vez le quedaban días, tal vez semanas, meses o años, no se sabía. Pero él no estaba dispuesto a pagar este precio familiar. Tal vez sentía una responsabilidad moral de cuidar a su papá. Lo entiendo. También tengo padres, también hago todo lo posible para ayudar a cuidarlos, pero gracias a Dios también tengo un hermano en los Estados Unidos que puede cuidarlos. Así que no me preocupo mucho, pero entiendo de otros misioneros quienes son hijos únicos y se preocupan mucho por sus padres en su edad avanzada. Se preocupan mucho para llegar y cuidar y es difícil saber qué es lo que debo hacer en este sentido. Tal vez este hombre no estaba dispuesto a tomar una decisión que iba en contra de la voluntad de su padre. Gracias a Dios, ni mis padres ni mis suegros se opusieron a que nosotros viniéramos a Chile. Creo que decir que incluso ambos nos apoyaron. Pero aún recuerdo lo que mi suegro dijo cuando anuncié a la iglesia que ya compramos los pasajes para venir a Chile en 2016. Lo anuncié a la iglesia, el pastor miró arriba donde estaba mi suegro en la caja del audio y preguntó, Michael, ¿cómo te parece? Y él lo dijo en gesto, lo dijo en broma, pero quizás lo dijo del corazón también. Dijo, él puede irse, Natán puede irse, no pasa nada. Pero con que lleve a mi hija, con que lleve a mi nieta, hay que reconocer que hasta nuestros padres están pagando un precio familiar para seguir a Cristo. Creo que sería importante notar que los padres también tienen que pagar un precio familiar al dejar que sus hijos sigan a Cristo. Cuando un hijo se dedica a un trabajo secular, es razonable esperar que su primera prioridad seguirá siendo su familia. Si hay alguna emergencia en la familia, tomará algunos días y ayudará a la familia. Pero cuando un hijo se dedica al servicio del Señor, sus prioridades han cambiado. En Mateo capítulo 10, versículo 37, de hecho si quiere búsquelo. Muchas veces lo cito, pero para que lo vea con sus propios ojos, Mateo 10, 37. Mateo 10, versículo 37, Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Está hablando a los hijos. No deje que tu amor, tu lealtad a tus padres te impida seguir a Cristo. Pero luego cambia y habla a los padres. Y dice, el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
Si tú dices, no, hijo, hija, no puedes seguir a Cristo porque te quiero cerca, te quiero de mi lado, no eres digno de Cristo, es precisamente lo que Él está diciendo. Note que Él nunca dice que no deberíamos amar a padre o madre o hijo o hija. No me malentienda. Pero Jesús está diciendo que tu primera prioridad siempre tiene que ser la voluntad de Dios. Siempre tiene que ser seguir a Cristo. Dentro de esa voluntad está el amar a padre y madre, está el amar a hijo o hija. Pero a veces tenemos que reconocer que hay un precio que pagar para seguir a Cristo. Hay sacrificios que tenemos que hacer. Se lo he comentado mucho antes, pero alguna abuelita ya de la iglesia nuestra en los Estados Unidos que tiene 2 hijos. Y en una conferencia evangelística, una conferencia, digamos, de avivamiento, ella sentía el llamado de Dios que ella tenía que rendir algo en su vida. Y entendía que Dios le estaba llamando a entregar a su hijo al servicio de Dios. El hijo quizás adolescente en ese momento. No es que como padre podemos tomar las decisiones para nuestros hijos, pero como padres tenemos gran influencia sobre las decisiones que nuestros hijos toman. Si decimos, hijo, no hagas tal, puede que lo hagan como quiera. Pero si tenemos una buena relación con nuestros hijos, lo más probable es que lo van a considerar muy bien antes de tomar una decisión en contra de nuestra voluntad. Punto aparte, pero si tenemos una mala relación con nuestros hijos y quieres que tu hijo haga algo, dile que no lo haga y lo más probable es que lo va a hacer, por pura rebeldía. Pero en este caso tenía una buena relación con su hijo y no lo quería entregar a Dios espiritualmente para decir, Dios está bien, llámalo al ministerio. Varias ocasiones ella llamó, Señor, llámalo al ministerio si quieres, pero no lo llames a un campo extranjero. No quiero que mis nietos se críen en otro país. Y Dios siguió llamando, siguió tocando, siguió agarrándole el corazón, hasta que ella vino al altar después del culto, oró y dijo, Señor, está bien, llama a mi hijo donde quiera. Ese hijo, sin saber que su mamá iba o por qué iba, estaba al otro lado del altar arrodillado, entregando su vida al llamado de Dios al ministerio, y hoy día es pastor de una iglesia que lo tomó hace cuánto, unos 10 años, eran 15 personas, y hoy día fácilmente son 150. Dios lo ha usado en gran manera porque ella estaba dispuesta a pagar el precio familiar. Ese es un punto importante en versículo 59 de nuestro texto. El problema, el impedimento, no era que este hombre quería enterrar a su padre. Era lo que él quería hacer primero. Dijo en versículo 59, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo en Mateo 6:33? Mas buscad, no dice segundamente el reino de Dios, dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que poner a Dios en primer lugar antes que todo. Y observa la respuesta de Jesús en versículo 60. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo puede un muerto enterrar a un muerto? Simplemente si el primer muerto no es físicamente muerto, es espiritualmente muerto. Deja que los que no conocen a Dios gasten sus recursos y su tiempo enterrando a los que ya están muertos y no hay nada que podemos hacer por ellos. ¿Sabías eso? Una persona que está muerta, su destino eterno ya está asegurado. Ya están más bien en el cielo o en el infierno y nada de lo que tú o yo hacemos puede cambiar ese destino. Pero los que están vivos, hay algo que sí podemos hacer. Jesús está diciendo, tú si conoces a Cristo, si tienes a Dios en tu vida, tienes otro enfoque. No es enterrar a los muertos. Al final, no enterramos a los muertos para el bien de los muertos. Enterramos a los muertos para el bien nuestro, para no tener que oler todo lo que va a pasar con los cambios del cuerpo. Él está diciendo, enfócate en los que todavía están vivos, aunque están muertos espiritualmente. Predícales el reino de Dios, porque ahí puedes hacer una diferencia. Ahí puedes tener un impacto. Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder del Evangelio es el poder de tomar una persona físicamente viva pero espiritualmente muerta. Físicamente su alma, su cuerpo conectado, pero espiritualmente su alma separado de Dios. Espiritualmente muertos. El Evangelio es el poder que puede tomar ese alma muerta y darle vida eterna. En Juan 5:39 y 40 Jesús dice,
dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia comunica el poder del Evangelio, y el poder del Evangelio puede darnos vida eterna en Cristo Jesús. Luego sigue diciendo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tenemos que predicar, tenemos que hacer todo lo posible para entregar el mensaje que puede dar vida a los muertos. He conocido a muchos jóvenes rendirse al ministerio. La mayoría de ellos luego incluso estudiaron en algún instituto bíblico o seminario. Estaban dispuestos a pagar un precio financiero. Y algunos hoy día todavía siguen a Cristo, pero otros ya no están sirviendo a Cristo. Algunos incluso hoy día no asisten a ninguna iglesia, y tal vez puede ser que no estaban dispuestos a pagar el precio familiar. O tal vez no estaban dispuestos a pagar este tercer precio. En versículos 61 y 62 vemos un precio de fidelidad. Entonces también dijo otro, parece que este viene a Jesús y dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La palabra aquí para despedir es una palabra que se ocupaba en situaciones militares. Conlleva la idea de separarse de alguien, pero separarse con instrucciones. Se enviaba o se despedía a un soldado o un grupo de soldados para que vaya a tal lugar y haga tal cosa. Al fondo, este hombre quería ordenar algunas cosas en su casa antes de seguir a Cristo. Y tal vez no había nada malo con eso. Yo igual ordené algunas cosas en los Estados Unidos antes de venir acá. Vendí mi casa para desligarme de la responsabilidad de mantenerla antes de venir acá. Pero parece que el problema estaba otra vez en sus prioridades. Quería hacer todo esto primero o antes que seguir a Cristo. Lo he dicho antes y lo volveré a decir mucho más. La voluntad de Dios para tu vida no es para mañana, es para hoy. Dios te dice, hazlo, tu respuesta debería ser, ok, al tiro. Y el tiro, no el tiro chileno, que a veces significa, bueno, voy en un ratito más. Tal vez se compara con uno quien diga, Señor, te seguiré, pero primero déjame trabajar. Déjame ahorrar para comprarme un auto más bonito y con ese auto puedo servirte mejor. Y Dios dice, no, sírveme ahora. Amén. Tal vez se compara con uno quien quiere seguir a Cristo después de terminar sus estudios. Y Cristo dice, sígueme ahora. No me malentiendan, no hay nada malo con trabajar un empleo secular o terminar un título de estudio. El problema se encuentra en querer hacer eso antes de seguir a Cristo, en vez de hacerlo después de o incluso en conjunto de seguir a Cristo. Es posible trabajar un trabajo secular y seguir a Cristo. Es posible estudiar y sacar un título y en el proceso seguir a Cristo. Es posible hacer las dos cosas, pero van a haber momentos cuando las dos cosas chocan y tienes que tener claro cuál es tu prioridad. ¿Tu deseo o el deseo de Cristo? Observa la ilustración que Jesús usa en versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Un obrero trabajando con un arado y un equipo de animales sabe la importancia de mantener su enfoque. Tenía que excavar un surco con el arado, pero era esencial que el surco salga recto y a la medida precisa. Para lograr ese objetivo no se requería mucha fuerza, ya que dependía de la fuerza de los animales, los bueyes digamos, pero requería mucha dedicación. No podía distraerse y mirar hacia atrás, ya que eso siempre resultaría en que su surco salga chueco. En el mismo sentido, ser un seguidor de Cristo no requiere mucha fuerza, ya que dependemos de la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Pero demanda toda nuestra atención. Mateo 26:41, Jesús dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si vas a seguir a Cristo, vas a tener un blanco en tu cara, en tu espalda. Satanás va a querer destruirte. Velad y orad, no te distraigas. Mantén tu enfoque donde debe estar. Si te distraes por un momento, la tentación podría destruirte. Podría destruir tu testimonio y eficacia para el Señor. 1 Corintios 16:13, la Biblia dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos.
Al fondo, Jesús nos está enseñando que tenemos que pagar un precio de fidelidad. Seguir a Cristo no es algo que haces un día a la semana ni todos los días con el tiempo que te sobra. Seguir a Cristo es algo que haces en cada momento de cada día. No es muy distinto a un soldado en guerra. Claro que los generales desarrollan turnos para que cada uno tenga su tiempo para dormir, su tiempo para comer, incluso quizás su tiempo para descansar. Pero cuando el enemigo está atacando, no es el tiempo para dormir, no es el momento para comer, no es el momento para descansar. No es el momento para reclamar que a ti te toca la ducha o que tú sigues con el PlayStation. Cuando el enemigo está atacando, todos los soldados tienen que responder con fidelidad. En ese momento de guerra, claro que hay algunos dormidos. Claro que hay algunos jugando el PlayStation. Claro que hay algunos en la playa. Pero no son los soldados. Son los niños. Son los adultos que no quisieron entrar a la batalla. Y en el mismo sentido, Satanás está atacando. Y hay algunos soldados siempre dispuestos a la guerra y hay otros distraídos con cualquier otro tema. Para ser un soldado, tienes que pagar un precio de fidelidad. Para ser un seguidor de Cristo, un siervo en el reino de Dios, tienes que pagar un precio de fidelidad. Dejar todo lo demás a un lado para poner en primer lugar lo que debe estar en primer lugar. Algunos quizás no han entendido nada de lo que he dicho porque aún no pertenecen a este reino de Dios, donde Jesús dice es apto para el reino de Dios. Si tú nunca has admitido que necesitas a Cristo, que no puedes ganar ni merecer el cielo, que nunca podrías llegar a tener una relación con el Dios Santísimo, entonces tienes que ser salvo. Y para ser salvo no hay que pagar ningún precio porque Cristo ya pagó el precio. Pero si eres hijo de Dios, te pregunto, ¿quieres seguir a Cristo? Muchas veces hablamos de seguir a Cristo como el ser pastor o misionero o algún tipo de obrero dedicado totalmente al servicio de Dios dentro de la iglesia. Pero uno puede seguir a Cristo y ser carpintero, profesor, médico, cajero, etc. Seguir a Cristo no es una carrera o profesión. Tampoco es un hobby, una afición. No es algo que hacemos dentro de cierto horario en ciertos días. Seguir a Cristo es una decisión que afecta a todo tu ser. Tal como el asma es una condición que afecta a todo tu ser. Y tal como asma, hay un precio que pagar al servir a Cristo. Quizás el precio te asusta. Quizás reconoces, no quiero seguir a Cristo porque no quiero pagar el precio. Bueno, vimos a 3 personas quienes al parecer decidieron no seguir a Cristo por la misma razón. Pero la Biblia también graba 11 quienes decidieron seguir a Cristo y decidieron pagar el precio. Y lo que Dios logró por medio de esos 11, los que conocemos como apóstoles, fue cambiar el mundo entero. Porque estaban dispuestos a pagar el precio. De ellos Jesús dijo en Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Es decir, no hay ninguno que ha pagado un precio financiero, que ha pagado un precio familiar, que ha pagado un precio de fidelidad, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. No creo que Jesús estaba hablando literal, porque esos 11 apóstoles no murieron con mansiones aquí en la tierra. No murieron con muchas amistades cercanas, no murieron en situaciones muy cómodas. Creo que Jesús está hablando de verdades o bendiciones o premios, un galardón espiritual, más que físico. Pero es un galardón seguro, porque Dios lo promete. La única pregunta que realmente importa ahora, ¿pagarás el precio? Yo no te puedo prometer fama, ni gloria, ni comodidad si decides pagar el precio. Pero te puedo prometer que Dios suplirá todo lo que te falta, porque esa es la promesa que Dios nos ha dado. Encontrarás el sentido verdadero de tu vida al aprender a perderla por la causa de Cristo. Y aprenderás que no hay precio demasiado alto para el que pagó todo para que tú pudieras tener vida eterna. Señor Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por hablarnos de una forma que nos confronta con la realidad de nuestra carnalidad. De que a pesar de que decimos que queremos seguirte, cuando llega la oportunidad, cuando llega el momento, decidimos que no estamos dispuestos a pagar el precio. Señor, yo desconozco la voluntad específica que usted tiene para cada persona aquí, pero sé que es buscar primeramente tu reino y tu justicia. Así que, Señor, yo le pido que usted obre en cada vida para que podamos dejar todo a un lado y seguirte. Quizás no todos podemos venir a la hora de salir a visitar, pero todos podemos salir a visitar. Quizás no todos podemos venir cuando como iglesia repartimos tratados, pero todos podemos repartir tratados. Quizás no todos podemos ponernos en el púlpito y predicar, pero todos podemos ponernos en el asiento de la casa y predicar. En la micro y predicar, en el trabajo, en el colegio y predicar. Todos podemos hacer algo si tan solo estamos dispuestos a pagar el precio. Señor, reconociendo que tú ya pagaste el precio necesario para nuestra salvación, ayúdanos a nosotros a estar dispuestos a pagar el precio que tú pides en obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a buscar primeramente lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres de nosotros, para que como individuos y como iglesia podamos cumplir toda tu voluntad. Úsanos, Señor. En nombre de Jesús se lo pedimos. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla. Nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.